Gracias por su sintonía. Nosotros tenemos más que compartirles. Hay más entrevistas a esta hora. Álvaro. Bien, claro que sí. Está con nosotros Janine Prado. Ella es la jefa de bancada de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional. Ha sido ya designada, electa por la mayoría de la bancada. Y con ella queremos hablar de lo mismo que hemos venido conversando hoy con José Luis Varela, del panameñismo, Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas. Ahora le corresponde el turno a Vamos. Ustedes van con candidato propio a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea. Bienvenida. Hola, buenos días Álvaro, un gusto saludarle como siempre. Bueno, sí, como usted menciona, nosotros estamos en este proceso a lo interno. Vamos a hacer esa elección de quién será el candidato por parte de la bancada independiente Vamos para esa presidencia de la Asamblea Nacional. E igualmente estamos conversando también con otras bancadas, con otros diputados, porque precisamente pues, se busca tener esa representatividad y esa pluralidad en esa Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Bien, ya hay nombres. Tengo entendido que Yarelis Rodríguez, la doctora Circuito 82, San Miguelito, ha expresado su aspiración. ¿Qué otros están aspirando a ocupar ese cargo? Micrófono, por favor. Se apagó el micrófono. Janine, ¿se apagó el micrófono? Disculpas. Tenemos a la doctora Yareli, pero también tenemos otros candidatos que están aspirando al interno. De repente pudiéramos mencionar a Walkiria Chandel Dorsey. Ella está también postulándose para el cargo, pero no son los únicos, porque igual, como les digo, esto todavía no es algo que está en firme. Están saliendo esas postulaciones y probablemente en los próximos días es que se dé esa reunión, donde entonces, de la misma manera como escogimos al jefe y subjefe de bancada, que fue a través de una votación, pues haremos lo mismo y correspondiente entonces para escoger quién será nuestro candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. Hay un acuerdo ya con el grupo de Moca, tengo entendido. Nosotros tenemos conversaciones, no solo con Moca, hemos tenido conversaciones también con candidatos del Partido Popular, estamos teniendo conversaciones con la bancada panameñista, con la bancada civil, y de alguna manera se han tenido conversaciones también con algunos miembros de otros partidos políticos, de otras bancadas políticas, pero todo esto es en busca, como le digo, de buscar no solo los votos para esa presidencia de la Asamblea Nacional, sino sobre todo pues tener esa representatividad de las diversas bancadas y de los diversos grupos políticos que se encuentran entonces en esa Asamblea Nacional el próximo 1 de julio. ¿Ustedes descartan la posibilidad de ir en alianza con el partido RM? No sé exactamente a qué se refiere usted con alianza. Si me dice si nosotros apoyaríamos al partido de gobierno para ir a la presidencia de la Asamblea Nacional, le manifiesto claramente que nosotros vamos con candidato propio. Esa es, creo que la voluntad principalmente no solo nuestra, si bien somos la bancada más grande dentro de la Asamblea Nacional, eso significa mucho más porque representa sobre todo la voluntad de los ciudadanos que nos pusieron a más de 20 diputados ahí precisamente pues por ese clamor de la ciudadanía de un cambio, y que queremos realmente pues empezar a hacer esos cambios internos en la Asamblea, sobre todo a través del reglamento interno de la misma. Juan Diego Vázquez en la Secretaría General, ¿es una opción? No, Álvaro, realmente no es una opción. El diputado Juan Diego Vázquez ha hecho una labor extraordinaria, la sigue haciendo día a día, sigue estando aportando a todo el país, y bueno, parte de su apoyo a través de su figura y de su trabajo a la bancada independiente, pues es algo de lo que nosotros hemos podido conversar sobre el tema de la Secretaría, y no es algo que esté dentro de las miras en los próximos días. ¿Cree usted que antes del 1 de julio tengan todo listo, todo cuadrado para llegar con la terna a presentar allá? Bueno, nosotros sí, como le digo, a lo interno de la bancada haremos esa escogencia del candidato a la presidencia de la Asamblea. En las conversaciones que mantenemos estamos viendo otros puestos de la misma Junta Directiva. Recordemos que hay vicepresidente y segundo vicepresidente. Igual hay que escoger dos cargos muy importantes, como es la secretaría y subsecretaría, porque esos no son por un año, sino que son por los 5 años. Así que
para los próximos días estamos esperando poder definir esos puntos y por supuesto estaremos en la Asamblea Nacional el 1 de julio aportando todo lo mejor de nosotros y sobre todo pues preparados y listos, esperando eso sí, ahí pendientes algunos fallos todavía por parte del Tribunal Electoral, así que esperamos poder estar todos al completo el próximo 1 de julio. Para la Contraloría, ¿cómo pretenden ustedes manejar ese tema específicamente, ya que esa es una figura crucial, trascendental para el tema de la fiscalización en este país? Por supuesto, creo que lo principal es recordar que la Contraloría no es un cargo que se sugiere o que viene del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, sino que es un cargo que se escoge o sea, como quien dice, por propuestas de la Asamblea Nacional, pero eso todavía creo que tenemos un tiempo prudente para escogerlo, porque no sería hasta casi finales de año. Así que yo pienso que ahí lo principal, Álvaro, es buscar un perfil de una persona que cumpla con ciertos criterios importantes. Entre ellos señalaría, por ejemplo, integridad, tener una trayectoria que demuestre la misma, por supuesto tener preparación y que tenga ese liderazgo para llevar adelante ese rol tan importante que debe ser completamente independiente a cualquier otro tipo de interés o de interés personal. Hoy le he hecho esta pregunta a Varela y a Camacho. Asamblea Constituyente Originaria y Ley de Amnistía. ¿Qué piensa Yanin en torno a estos dos temas? En primer lugar, Álvaro, sería muy irresponsable de mi parte poder hablar sobre algo que no se ha presentado, porque creo que una cosa es mencionarlo como en global y otra cosa es ya ver un anteproyecto de ley o una presentación que podamos ver en qué términos se está presentando. Con respecto al tema de la amnistía, sí lo mencioné en estos días, haciendo la salvedad pues que como graduada en Derecho y Ciencias Políticas, sí entiendo que la amnistía definitivamente puede aplicar para determinados delitos, pero si lo que se busca es a través de esta amnistía liberar de responsabilidad penal a personas que ya han sido condenadas por delitos relacionados precisamente con corrupción o de blanqueo de capitales por corrupción, pues por supuesto que no podríamos estar de acuerdo jamás en ese tipo de casos, ¿no? En cuanto a la Asamblea Constituyente Originaria, mi pregunta va porque el presidente electo en campaña dijo claramente: el que vota por mí, vota por una Asamblea Constituyente Originaria. Y gana precisamente José Raúl Mulino, quien venía en su mochila con esa propuesta dentro. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo? Porque una Asamblea Constituyente Originaria no tiene un borrador. Una Asamblea Constituyente Originaria sale precisamente de los diputados o los constituyentes que se elijan en una votación popular. Correcto, Álvaro, pero por eso digo, muchas veces hemos visto cómo los candidatos a la presidencia han hecho de repente promesas o es su intención de llevarlo a cabo, pero no, en este momento preciso yo pienso que todavía es muy temprano para estar hablando de eso. Ahorita mismo nosotros debemos enfocarnos en poner a caminar el país, en iniciar el 1 de julio, estando a ser posible los 71 diputados en esa Asamblea Nacional, encaminados a trabajar en una agenda legislativa que realmente resuelva los problemas que como panameños tenemos. Y problemas tan importantes como podemos ver, por ejemplo, la falta de agua potable. Ayer en mi querida provincia de Veraguas hubieron inundaciones muy graves, muchas de ellas se pueden achacar de pronto a la falta de mantenimiento de los sistemas de drenaje pluvial y demás. O sea que en lo que se refiere a servicios básicos hay mucho en lo que trabajar todavía y por supuesto en propuestas de anteproyectos de ley importantes con la lucha contra la corrupción o como mencioné anteriormente en la reforma al reglamento interno de la Asamblea. Y ni que hablar por ejemplo de la reforma a la ley de descentralización o fortalecer la carrera administrativa. Hablando de la reforma a la ley de descentralización, licenciada, esta mañana leíamos una noticia donde esta gestión terminará con un monto de 1.164.8 millones en descentralización paralela. ¿Qué podemos esperar de la bancada? Vamos en esta dirección. ¿Hacia dónde se van a encaminar?
Principalmente es en reformar esa ley de descentralización, buscando por un lado una verdadera participación ciudadana, no como también se da muchas veces que de repente no es una convocatoria tan pública como debería ser y con una participación tan abierta de la ciudadanía. Y por otro lado, sobre todo, que tenga mayores controles, porque no puede existir una descentralización paralela. Si bien la descentralización es el camino que considero es correcto para que los fondos lleguen a nuestras comunidades, precisamente por ese contacto directo con la ciudadanía, sí tenemos que establecer dentro de esa ley mecanismos específicos de control para que no exista una descentralización paralela. Sí, una pregunta, porque se ha interpretado o malinterpretado, no sé, el tema de la gobernabilidad. ¿Cuál es realmente el papel que debe jugar una coalición como la de ustedes en el próximo quinquenio? ¿Un tema de gobernabilidad, de ayudar a la gobernabilidad? Mira, Álvaro, yo no entiendo por qué pudiera haber algún tipo de disrupción con el tema de gobernabilidad, porque nosotros como diputados electos y como bancada independiente, tenemos claro cuál es nuestra función. La principal es legislar en esa Asamblea Nacional. Y la segunda, que no se ha hecho efectivamente, es precisamente la de fiscalizar. Pero sí es algo muy cierto. Si me preguntas si nosotros vamos a llegar a ser oposición por decir somos oposición, somos un muro que automáticamente lo que venga, por ejemplo, del Ejecutivo o por parte de miembros del gobierno va a quedar bloqueado solo por esa condición, sería erróneo, porque tenemos que entender que de repente son propuestas legislativas que son buenas para el país. Entonces, en ese sentido, nosotros sí tenemos que caminar en conjunto por el beneficio de todos los panameños. Entonces, desde ahí usted sí verá que, por ejemplo, se puede brindar el apoyo a un anteproyecto de ley que venga indistintamente de quién sea, si es bueno para todos los panameños. De la misma manera, si es malo para el país, si es malo para los panameños, entonces contará con nuestra férrea oposición. Pero sí el rol fiscalizador es fundamental. Y yo les voy a decir quizás algo que si lo analizamos, pudiéramos pensar que a lo largo de este quinquenio, la Asamblea Nacional estaba constituida por una bancada que era de gobierno. En ese caso, entonces, sí tendríamos que entender, ellos han ejercido una gobernabilidad, por ejemplo, han facilitado esa gobernabilidad. Yo creo que no, la Asamblea se ha manejado más bien para sus intereses propios. Vimos ese informe donde más de 1.000 millones en gastos de la Asamblea Nacional, eso es un completo desabrupto. Es equivalente a lo que el IDAN, en palabras del propio director, ha invertido a lo largo de los 5 años con toda la carencia que tenemos en alcantarillado y agua potable. Entonces, esas son cosas que tienen que cambiar. Pero en ese sentido es que nosotros hacemos mención a la gobernabilidad, al rol fiscalizador y al rol legislativo que tenemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Lisbeca? Bueno, le agradezco a la diputada Yanin Prado por compartir con nosotros esta mañana. ¿Cuándo va a ser la reunión para elegir a los candidatos de ustedes para el 1 de julio? Ya faltan, ¿qué? 11 días, ¿no? Para el 1 de julio. Sí, ya falta muy poquito, Álvaro. En los próximos días no hemos definido exactamente la fecha, pero en los próximos días le vamos a estar dando esa información y vamos a estar teniendo esa votación y, por supuesto, dando a conocer a la ciudadanía quién va a ser el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional por parte de